El verdadero peso de tu vida no está en lo que cargas, sino en lo que te niegas a soltar. A veces, soltar no es perder, sino al fin, empezar a vivir. Tu vida está llena de elementos que no te aportan nada, que bloquean tu camino y consumen tu energía, pero ¿te has detenido a pensar por qué los sigues cargando contigo? En ocasiones, el mayor acto de rebeldía no consiste en hacer ruido, sino en deshacerte en silencio de todo aquello que no suma. Vínculos dañinos, ambientes tóxicos y hábitos que te autodestruyen. Y no necesitas montar un espectáculo ni buscar la validación de los demás. En el video de hoy, te mostraré cómo aplicar las enseñanzas de la filosofía estoica. Suelta lo que está fuera de tu control y libérate de tus propias cadenas. Porque, querido amigo, la vida es demasiado corta para seguir viviendo bajo las expectativas ajenas. Te enseñaré paso a paso cómo deshacerte de esas 10 cosas que, sin duda, enloquecen tu existencia, no solo física y mentalmente, sino que también pueden arruinarte en un abrir y cerrar de ojos. No te pierdas la última, porque te dejará impactado. Empieza hoy mismo, en silencio y sin pretextos. Al final, lo que decides abandonar dice mucho más de ti que aquello a lo que te aferras. ¿Listo para comenzar a vivir de verdad? Pero antes de entrar en materia, escucha esta historia que te ayudará a comprender mejor la sabiduría contenida en este mensaje. En un pueblo remoto junto al mar, vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar en aguas agitadas y su destreza para conseguir peces incluso en los días más difíciles. Sin embargo, con el paso del tiempo, Elena había acumulado una gran cantidad de redes y herramientas que ya no utilizaba, pero que conservaba por costumbre. Cada vez que salía al mar, el poco espacio de su embarcación estaba abarrotado de objetos que entorpecían su labor. Un día, mientras se preparaba para una larga jornada, una violenta tormenta estalló. Las olas golpeaban con fuerza y Elena comprendió que el exceso de cosas que llevaba le impedía maniobrar. Durante horas luchó contra la furia del mar, sintiendo que no solo combatía contra las olas, sino también contra el lastre inútil que cargaba. Al borde de la desesperación, tomó una decisión dura, pero imprescindible. Comenzó a desprenderse de lo innecesario. Primero arrojó las redes rotas, después las piezas de barco en mal estado y, finalmente, hasta algunos objetos personales que había guardado con apego, pero que ya no tenían utilidad. Con cada cosa que soltaba, su embarcación se aligeraba y ella recuperaba el control. Las olas seguían azotando con fuerza, pero ya no se sentía prisionera del peso del pasado. Gracias a esa decisión, consiguió mantenerse a flote y cuando la tormenta amainó, pudo regresar al puerto agotada, aunque a salvo. Cuando los demás pescadores la vieron volver, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. Elena, con una sonrisa serena, respondió: hay veces en la vida cuando nos acercamos a cosas que no necesitamos, objetos, memorias o personas que solo agregan peso a nuestro viaje. Es solo cuando decidimos dejar de lo innecesario, silenciosamente y sin drama, que encontramos la libertad de avanzar con mayor paz. La enseñanza de esta historia es clara. En la vida hay muchas cargas que debemos soltar en silencio para poder avanzar. A menudo, el peso que arrastramos nos impide navegar con seguridad, y solo al dejarlo atrás, descubrimos nuestro verdadero rumbo. Antes de comenzar con la primera lección, si disfrutas de este tipo de videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas novedades. 1. El miedo a las opiniones de los demás.
Ese miedo que se instala bajo tu piel te impide ser auténtico. Es como si vivieras en un escenario permanente, bajo la mirada crítica de un público que en realidad casi nunca está pendiente de ti. Porque ¿sabes qué? La mayoría de las veces la gente está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte. Sin embargo, aún así, terminas paralizado. El temor al juicio ajeno es un parásito silencioso que erosiona tus sueños, te acorrala, te hace vacilar cuando piensas en hacer algo distinto o valiente. ¿Qué pensarán los demás? Y de inmediato modificas tu rumbo. Ajustas tu vida a lo que crees que los otros esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo angustiados por la opinión ajena que sin darnos cuenta dejamos de vivir la vida que deseamos. Este miedo tiene un funcionamiento curioso. Nos impulsa a agradar a personas que, en muchos casos, ni siquiera forman parte de nuestro círculo cercano. Es como si la brújula interna enmudeciera, y en lugar de seguir el norte que señala nuestra intuición, termináramos yendo hacia el sur, siguiendo lo que dicta la sociedad. Te pones el disfraz que mejor encaja con las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos o incluso en redes sociales. Pero ¿qué pasa con tu verdadero yo? Ese que queda escondido bajo capas de sonrisas forzadas y opiniones reprimidas. A veces el miedo a lo que dirán se presenta de forma más sutil, se disfraza de prudencia. No es el momento adecuado. Quizá no soy lo bastante bueno. Son excusas camufladas de sensatez que en el fondo esconden al mismo monstruo, el miedo al juicio externo. Y mientras tanto, los sueños se derriten esperando un instante perfecto que nunca llega. Para superar este miedo de una vez por todas, necesitamos aplicar la filosofía estoica. ¿Sabes lo que enseñaban los estoicos? Que no podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros, pero sí cómo respondemos ante ello. Parece sencillo, aunque no lo es. Requiere práctica constante de introspección y valor. Se trata de aprender a vivir para ti, de tomar decisiones porque te hacen feliz, no porque encajan con lo que esperan otros. La vida es demasiado corta para vivir a la sombra de las opiniones ajenas. Un ejercicio útil es comenzar a soltar sin ruido todo aquello que no añade valor a tu vida y que solo está ahí para impresionar a otros. ¿Te sientes forzado a mantener una imagen falsa? ¿Elegiste una carrera que no te llena porque era lo correcto? Despréndete de esas cargas. Empieza con pasos pequeños. Rechaza planes que no disfrutas. Atrévete a hacer aquello que siempre quisiste, pero que temías por lo que pudieran pensar. Cada decisión, por mínima que sea, te dará más libertad. No te engaño, no es sencillo. Habrá días en que el peso de los juicios externos se sienta insoportable. Pero justo entonces debes recordarte que cada vez que eliges vivir conforme a lo que piensan los demás, pierdes una parte de tu esencia. Es como una muerte lenta y silenciosa que puedes evitar si tienes la valentía de ser honesto contigo mismo. Así que empieza a dejar ir esas cosas en silencio. No necesitas anunciarlo al mundo. Simplemente renuncia a lo que no te corresponde. Aprende a confiar en tu propio juicio y a valorar tu opinión por encima de la ajena, porque al final del día, la única persona a la que debes rendir cuentas eres tú. Como dijo Carl Jung, la libertad comienza en el instante en que dejas de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Segundo, relaciones tóxicas. La verdadera libertad empieza en el instante en que dejas de preocuparte por lo que los demás opinan de ti. 2. Relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta. No hay nadie tan ciego como aquel que no quiere ver. Estoy seguro de que ya la has escuchado, ¿verdad?
Lo curioso es que solemos aplicar esa ceguera selectiva precisamente en nuestras propias relaciones. Nos habituamos a convivir con personas que, en lugar de aportarnos, terminan restándonos. Sí, hablo de esas relaciones tóxicas que, sin que te des cuenta, van drenando poco a poco tu energía. Y lo más duro es que a veces te aferras a ellas como si fueran imprescindibles. Y no me refiero únicamente a la pareja. Las relaciones tóxicas pueden aparecer en la familia, en los grupos de amigos o incluso en el trabajo. Lo más llamativo es que nadie te obliga a mantenerlas. Sin embargo, ahí estás, soportándolas en silencio, como si alejarte fuera algo prohibido. ¿Por qué actuamos así? Tal vez porque nos inculcaron que cortar lazos equivale a ser débiles o insensatos. Como si sacar a alguien de tu vida fuera un acto de crueldad, cuando en realidad puede ser la mayor muestra de amor propio. Seamos un poco filosóficos. Los estoicos enseñaban que no debemos angustiarnos por aquello que no está en nuestro control. Y eso también se aplica a las personas que nos rodean. No puedes decidir cómo se comportan los demás, pero sí puedes decidir si los mantienes o no en tu vida. Parece sencillo, pero lo complicado es hacerlo en silencio. Y no te confundas. No se trata de venganza ni de creerse superior. Es, más bien, una decisión consciente de dejar de alimentar una relación que te consume. Reflexiona en calma. No es necesario hacer un escándalo para apartar lo que no te hace bien. No tienes que anunciar públicamente que estás desintoxicándote de personas. Simplemente las dejas ir, igual que cuando dejas de regar una planta que ya no florece. Lo haces en paz, sabiendo que ya no pertenece a tu jardín, y está bien así. La planta seguirá su curso, tú seguirás el tuyo, y todos encontrarán su camino. ¿Alguna vez has estado con alguien que, aún estando cerca, te deja agotado después de compartir tiempo juntos? No significa que sean malas personas, pero su energía choca con la tuya. Ahí está la clave. Aprender a detectar esas señales. Escucha tu cuerpo y tu mente. Si cada encuentro se siente como una maratón emocional, es probable que estés en una relación tóxica, aunque duela reconocerlo. Aquí es donde entra la estrategia del silencio. Poco a poco, reduces los contactos, dejas de buscar a esa persona, marcas distancia. No hacen falta discusiones ni grandes escenas, basta con dejar de estar disponible. Es liberador, créeme. No porque te aísles del mundo, sino porque eliges priorizar tu paz interior. A veces, el verdadero amor propio no consiste en decir no en voz alta, sino en saber decir ya basta en silencio. ¿Cómo reconocer estas relaciones? Muy fácil. Si cada vez que ves un mensaje suyo, sientes un nudo en el estómago. Si estar con ellos te agota más que una jornada laboral intensa. Si descubres que siempre eres tú quien da y nunca recibes nada, ahí está tu respuesta. Y no se trata de ser cruel, ni mucho menos. Se trata de respetarte lo suficiente para dejar de permitir que te absorban la energía que podrías dedicar a personas o actividades que sí te nutren de verdad. En definitiva, lo esencial es ser honesto contigo mismo y colocar tu bienestar por encima de la culpa o del miedo a herir a otros. Escucha bien lo que te digo, amigo. Algunas personas son como el viento. Las sientes, pero nunca podrás retenerlas. Solo queda dejarlas pasar. Terceros, hábitos destructivos. A veces te sorprende repitiendo acciones pequeñas que, si las miras con detenimiento, sabes que no te conducen a nada bueno. Son costumbres que parecen inofensivas al principio, pero poco a poco comienzan a desgastar tu tranquilidad mental o tu salud física. Yo mismo he caído en esa trampa más veces de las que quisiera reconocer.
Son hábitos sutilmente dañinos, como una gota de agua persistente que con el tiempo logra desgastar la piedra. Ahora bien, ¿y si esas piedras fueran los pilares de nuestra rutina diaria? ¿Cómo deshacernos de ellas sin dramatizar demasiado? El primer paso es detectarlos. Ahí está la verdadera dificultad. Siempre resulta sencillo señalar lo que otros hacen mal o lo que los mantiene estancados. Pero cuando se trata de nosotros mismos, la mirada se vuelve borrosa. Te levantas por la mañana y casi en automático buscas tu teléfono. No es que haya nada urgente, simplemente lo haces. Como si tu dedo estuviera entrenado para desbloquear la pantalla antes de que tu mente despierte del todo. Puede parecer un gesto sin importancia, pero de repente descubres que han pasado 20 minutos de tu mañana hundido en distracciones, con la mente saturada antes siquiera de ponerte de pie. Ese es solo un ejemplo, pero ocurre con infinidad de situaciones. Ese café extra que en realidad no necesitabas. Esa charla que jamás debiste prolongar. Esa serie que no te aporta nada y que aún así consumes sin detenerte. Son detalles diminutos que con el tiempo terminan alterando tu bienestar. Y romper con ellos no es tan simple. ¿Cuántas veces te has prometido dejar algo y has terminado cayendo más fuerte? Decimos, mañana me pongo en serio. Y al llegar mañana, encontramos otra excusa. Aquí es donde conviene recordar una lección de los estoicos. Estos filósofos romanos enseñaban que las grandes transformaciones no se logran de golpe, sino mediante pequeños pasos constantes. Pasos silenciosos, casi invisibles. No tienes que anunciarle al mundo tu propósito de cambiar, ni realizar un gesto grandilocuente. Basta con empezar a observar. La clave está en la conciencia. Cuando notes que tu mano busca el móvil sin motivo, detente. No es necesario lanzarlo por la ventana, aunque pudiera parecer liberador. Solo colócalo a un lado y ocupa tu atención en otra cosa. Incluso algo tan simple como respirar profundo y estirarte puede marcar la diferencia. Lo mismo sucede con el café extra. Antes de dar un sorbo más, pregúntate si realmente lo necesitas o si solo actúas por costumbre. Si descubres que es pura inercia, deja la taza a un lado. A veces, basta con detenerte en el instante justo, sin dramatizar, sin forzar un cambio monumental. Romper con hábitos nocivos no significa convertirte en alguien perfecto de la noche a la mañana. Todos libramos nuestras batallas internas, y está bien. Lo esencial es afrontarlas con calma, constancia y sin ruido, como el agua que pule suavemente la piedra en vez de destrozarla de golpe. Si sientes que no avanzas, piensa en esto. Un pequeño esfuerzo hoy puede convertirse en una victoria enorme con el tiempo. Puede que al principio no lo notes, pero es como plantar una semilla y olvidarte de ella hasta que un día, sin darte cuenta, un árbol se ha alzado en silencio. Así funcionan también los cambios pequeños. Crecen sin alardes. Por eso la próxima vez que detectes un hábito que te resta más de lo que aporta, elimínalo con serenidad. No necesitas proclamarlo ni montar una escena. Déjalo fluir paso a paso, con paciencia. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente ocurre. Número 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no logras tener dominio absoluto sobre lo que ocurre a tu alrededor, el mundo entero se desmoronará? No te inquietes, lo comprendo. A menudo creemos que, si planificamos hasta el más mínimo detalle y prevemos cada circunstancia posible, la vida funcionará como un engranaje perfecto donde nada puede fallar. ¡Qué ilusión tan absurda! ¿No es cierto?
Sin embargo, caemos una y otra vez en esa trampa mental, persuadidos de que es posible sujetar cada aspecto de nuestra existencia. Es una visión limitada, una jaula invisible. Y lo peor es que cuanto más nos empeñamos en dominarlo todo, más sentimos que perdemos el equilibrio. Por eso te invito a reflexionar. ¿Y si dejáramos de aferrarnos a esa obsesión enfermiza por controlar cada cosa? Esa manía de querer que todo se acomode a nuestra expectativa no es más que una prisión mental, una celda que edificamos piedra tras piedra con nuestras propias manos. Nos repetimos que, si nos esforzamos lo suficiente, todo resultará exactamente como lo planeamos. Pero lo cierto es que el universo no se rige por nuestros caprichos. La sabiduría estoica, esa filosofía ancestral que sigue teniendo un eco tan actual, enseña que la clave no está en dominar lo indominable, sino en soltar lo innecesario y dirigir nuestra atención a aquello que realmente depende de nosotros. Piensa en esto. Intentamos controlar el clima, las opiniones de los demás, sus reacciones, los resultados de nuestras acciones, todo aquello que escapa a nuestra influencia directa. Es como querer atrapar el agua del mar con las manos. Inútil, pero insistimos en hacerlo. Y cada vez que algo no ocurre como habíamos previsto, nos frustramos, nos irritamos, como si el universo nos debiera justicia. ¡Qué ironía tan amarga! Imagina que recorres la vida cargando una mochila y que cada vez que intentas someter a tu control lo que está más allá de ti, introduces una piedra en su interior. Al principio apenas pesa, pero con el tiempo la carga se hace insoportable y termina por hundirte. ¿No sería más sabio despojarse de esas rocas? Haz espacio para lo que de verdad importa, tus emociones, tus actos, tus decisiones. Lo demás, créeme, conviene soltarlo. Durante años viví obsesionado con prever cada problema posible. Si tenía una reunión de trabajo, me atormentaba pensando en todas las preguntas incómodas que podrían surgir. Si organizaba una reunión con amigos, me angustiaba por los horarios, por si algo salía mal. Era agotador, y la mayoría de esas preocupaciones jamás se materializaron. Al final comprendí que este esfuerzo por anticipar todo no me daba más control, solo multiplicaba mi ansiedad. Poco a poco aprendí a confiar más en el curso de los acontecimientos y descubrí que la vida seguía su cauce. A veces bien, a veces no tanto, pero yo me sentía más ligero porque había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Confiar en la vida no equivale a ser pasivo o irresponsable. Significa madurez, aceptar que hay realidades fuera de nuestro control y que eso no es una tragedia, sino una condición natural. Libérate en silencio de la necesidad de controlarlo todo. Abre un espacio para lo inesperado, para las sorpresas, para lo que se escapa de tus manos. No se trata de cruzarte de brazos y mirar la vida pasar, sino de aliviar tu peso interior, de reconocer que parte del viaje nunca dependerá de ti, y que eso, lejos de ser una condena, es una fuente de libertad. Recuerda, a veces soltar es la forma más poderosa de ejercer control. Como bien escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, el verdadero dominio se halla en la capacidad de renunciar a lo incontrolable. 5. Expectativas irrealistas. No sé tú, pero gran parte de mi vida la pasé convencido de que debía alcanzar la perfección. Nadie me lo exigió de forma directa, pero esa idea flotaba en el aire, escondida en comentarios llenos de buenas intenciones, en miradas que parecían medir mi desempeño y en esa comparación constante y silenciosa con los demás. Crecí creyendo firmemente que cumplir con las expectativas ajenas, y peor aún, con las mías propias, era el camino al éxito,
¡Qué gran engaño! Si lo piensas bien, intentar satisfacer expectativas irreales es como querer llenar un recipiente sin fondo con agua. Nunca se logra, terminas agotado y al final solo queda una amarga sensación de frustración bajo tus pies. Lo curioso es que muchas de esas exigencias ni siquiera son nuestras. Son construcciones impuestas por otros, la familia, los amigos, la sociedad. Y, en nuestra necesidad de demostrar que somos capaces, aceptamos cargarlas como si fueran imprescindibles. Te propongo un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no alcanzar algo que, en realidad, nunca deseaste de corazón? El problema es que levantamos metas tan altas que, si fracasamos, llegamos a sentirnos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, el compañero ideal, el amigo impecable o el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Al final, esas expectativas pesan más que nuestras acciones reales. Es como correr una maratón con una mochila cargada de piedras. Avanzas lento, el cansancio te vence y, aunque llegues a la meta, sientes los pies destrozados. Aquí entra en juego la filosofía estoica, que siempre me ha parecido tener una visión brillante sobre este asunto. Los estoicos enseñan que no puedes controlar lo que otros piensen de ti, ni tampoco asegurar que el universo conspire a tu favor. Lo único que realmente controlas es tu reacción. La clave, entonces, es aliviar la carga. Soltar esas expectativas que solo te atan. Al esperar menos de ti y de los demás, no te resignas, te liberas. Rompes con esa presión imposible y empiezas simplemente a existir, a avanzar con ligereza. Claro está, la transformación no ocurre de un día para otro. No te sugiero abandonar todas tus expectativas de golpe. Es más parecido a ordenar un armario lleno de ropa vieja. Primero revisas aquello que ya no te gusta o nunca te gustó, y comienzas a sacarlo poco a poco. A veces cuesta deshacerte de una camiseta que crees que volverás a usar, aunque en el fondo sabes que no. Lo mismo pasa con las expectativas. Elimina las que no son tuyas. Luego examina las tuyas propias y pregúntate si son realmente alcanzables. No tienes que cargar con todo tú solo. Una manera sencilla de reducir expectativas sin dramas es cambiar tu diálogo interno. En lugar de repetirte, tengo que hacerlo todo perfecto, prueba con, haré lo mejor posible con lo que tengo ahora. Parece básico, pero es liberador. Abre espacio para el error humano y para la mejora sin la opresión de la perfección. Además, evita difundir en exceso tus planes. Cuanto más ruido generas, más expectativas externas recaen sobre ti. Al fin y al cabo, esas voces ajenas son solo eso, ruido. Si eliminas en silencio lo que no te aporta, notarás cómo la vida comienza a fluir con más naturalidad. Renunciar a las expectativas no es rendirse, es un gesto de sabiduría. Deja de obsesionarte con lo que deberías ser o hacer y céntrate en lo que realmente deseas y en lo que está bajo tu control. Menos expectativas, más libertad. Ten presente esta verdad, amigo. Cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. Y en esa ligereza está la esencia de la verdadera paz. 6. La necesidad de estar siempre en lo correcto. ¿Te has dado cuenta de que arrastras una obsesión? No me refiero a una simple costumbre, sino a ese impulso casi enfermizo de tener razón en todo momento, de ser la persona que parece dominar cada tema. Es como si cada diálogo se transformara en un combate y la victoria dependiera de demostrar que no te equivocas. Una batalla silenciosa, pero feroz. Lo más doloroso es que ese conflicto no se libra contra otros, sino contra ti mismo. Cada vez que buscas imponer la última palabra,
En realidad, intentas persuadirte de que tu valía depende de ello. No resulta agotador. Yo estoy exhausto. Desde pequeños nos inculcaron que siempre debíamos tener la respuesta perfecta, como si equivocarse fuese un signo de debilidad. La sociedad, las redes sociales e incluso las reuniones familiares refuerzan esa idea de que fallar equivale a ser insuficiente. Sin embargo, te confieso un secreto. A veces aceptar no tener razón es la lección más valiosa. La filosofía estoica lo recuerda con claridad. Debemos abrazar lo que está fuera de nuestro control. Y créeme, jamás podrás controlar la forma en que los demás te perciben. Esa carrera sin fin, por aparentar que lo sabes todo, solo conduce a la ansiedad, la frustración y finalmente a la soledad. Conviene abandonar ese impulso oculto de querer ser siempre el más sabio en cualquier espacio. Pregúntate con honestidad, ¿qué obtengo al imponer mi corrección? ¿Un trofeo invisible? Claro que no. Es como cargar un saco lleno de piedras inútiles. Cada discusión, cada opinión defendida con rigidez, añade peso innecesario. Y llega un momento en que la carga se vuelve insoportable, sin que comprendas por qué te invade el cansancio. La explicación es sencilla. Te desgastas luchando por algo carente de verdadero valor. La próxima vez que surja en ti la necesidad de demostrar que tienes razón, procura contenerte, no desde la resignación, sino desde la liberación. Es como soltar un objeto que llevabas apretando durante horas sin darte cuenta. Al abrir la mano, el alivio es inmediato y profundo. Así ocurre con la obsesión de tener razón. Al dejarla ir, descubres una calma inesperada. Y dime, ¿cómo puede alguien sentirse en paz si vive en constante alerta, como si estuviera en peligro? La serenidad no convive con la guerra interior. No es obligatorio ser siempre el más informado. Equivocarse o incluso no tener una opinión clara es parte de la experiencia humana. La vida no es una competencia de sabiduría. El verdadero paso es aprender a escuchar, no para responder, sino para comprender. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es biología, escuchar es arte. Y quienes dominan ese arte se liberan de la ansiedad de corregir o imponer su visión. También está el valor de los silencios. Disfruta de las pausas, de los instantes en que no hace falta contestar. A veces, el mejor argumento es dejar que el otro tenga la última palabra, porque ganar una discusión no equivale a vivir en paz. Entonces, ¿vale más la paz que la razón? Por supuesto. La próxima vez que, en medio de una charla, sientas el impulso de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, baja el bolígrafo y suéltalo. La paz interior que emergerá superará cualquier victoria efímera. Y si necesitas un consuelo, recuerda a los estoicos. Sabían que la auténtica sabiduría no consistía en tener razón siempre, sino en saber cuándo dejar ir. Como señaló Séneca, la verdadera grandeza no está en ganar todas las batallas, sino en reconocer cuándo no merece la pena luchar. 7. Sonido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo de repente vives inmerso en un ruido digital constante? No me refiero solo a los coches que atraviesan la calle, ni a los vecinos golpeando la pared, sino a un estruendo más sutil, el que se esconde en tu bolsillo, en la palma de tu mano, frente a tus ojos, en las redes sociales, en las notificaciones urgentes y en los mensajes interminables. Todo parece diseñado para dispersar tu atención, para mantenerte en una tensión perpetua. Crees que eres tú quien lleva el control, cuando en realidad es el desorden digital quien te gobierna. La verdad es que habitamos una época donde el silencio se ha convertido en un lujo, aunque no es tan inalcanzable como pueda parecer. Lo primero
es identificar con claridad qué te arrebata la atención. Existen cosas que deben desaparecer en silencio de tu vida. Y sí, se puede, aunque no resulte tan evidente. Seamos francos, el caos digital no se esfuma solo porque cierres una aplicación. Eso equivale a intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Se requiere firmeza, como aquellos estoicos que defendían que la serenidad interior es lo único esencial. Y esa paz no se consigue dejándose arrastrar por el oleaje de notificaciones. Entonces, ¿qué deberías apartar con discreción de tu día a día? Empecemos. Redes sociales. Sí, lo sé, parece un consejo trillado, pero créeme, cuanto más perfiles sigues, más ruido se multiplica. No se trata de desconectarte por completo, pero reflexiona. ¿Realmente necesitas enterarte de cada cosa que publica tu hermano, tu amigo, tu vecino? Elimina sin culpa lo que no te aporta nada. Haz, de vez en cuando, una limpieza digital, como quien vacía un bolsillo repleto de papeles inútiles. Quédate solo con lo esencial. Notificaciones. Aquí comienza lo interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vez que suena una alerta, tu mente se altera, pierde foco. No solo consume tu tiempo, también devora tu energía. Haz la prueba. Desactiva todas las notificaciones que no sean vitales. Al inicio, sentirás cierta ansiedad, como si estuvieras perdiéndote algo. Pero más tarde, cuando descubras lo liberador que es decidir tú, cuándo y cómo revisar el teléfono, lo valorarás como una conquista de tu propia autonomía. Este es quizá el gran demonio de la vida moderna. Nos hemos convencido de que, si no estamos conectados, nos privamos de lo importante. Sin embargo, la verdad incómoda es que lo que realmente cuenta no vive dentro de una pantalla, sino en lo que te rodea. Las personas, los instantes que se esfuman porque estabas distraído en el meme de moda. Libérate de esa necesidad de estar en todas partes. Paradójicamente, cuanto más buscas abarcarlo todo, más te alejas de lo que es auténticamente valioso. Cuando te desprendes de ese ruido innecesario, algo casi místico ocurre. Empiezas a escuchar lo esencial. El silencio digital se convierte en la puerta para reconectar contigo mismo, con tus pensamientos, con tus prioridades auténticas. Aquí entra la enseñanza estoica. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí tu reacción frente a ello. Y créeme, cuando reduces el estrépito digital, el resto del mundo se ilumina con más claridad. Mi consejo es simple: elige el silencio, no como ausencia de sonido, sino como la presencia deliberada de lo que deseas cultivar en tu existencia. Ese es, al final, el verdadero lujo de nuestra era. Como expresó Gandhi, la paz no se alcanza cuando el ruido se apaga, sino cuando decides escucharte a ti mismo. 8. Pensamientos negativos. En ocasiones me cuestiono si has notado cómo los pensamientos negativos se cuelan en tu mente de manera silenciosa, como si llegaran sin previo aviso y de pronto se adueñaran de todo lo que haces. Son como esos vecinos que aparecen sin ser invitados y luego parecen no marcharse nunca. Lo más inquietante es que a veces terminamos entregándoles las llaves, no porque lo deseemos, sino porque logran convencernos de que su presencia es ineludible, hasta volverse parte de nuestra rutina diaria. Pero, ¿y si te dijera que sí es posible cambiar la cerradura? Seamos claros. Esos pensamientos no son más que patrones destructivos que acaban moldeando nuestras acciones, y casi nunca en la dirección correcta. Seguro que alguna vez te descubriste pensando:
¿por qué todo me sale mal? O no voy a lograrlo. Y lo cierto es que, cuando tales ideas se repiten con frecuencia, terminas creyéndolas y actuando en consecuencia. Es como sembrar un árbol envenenado y luego sorprenderse de que sus frutos resulten incomibles. La paradoja es que esos pensamientos, aunque no representan la realidad, se sienten tan palpables como el suelo que pisas. Aquí es donde la filosofía estoica aporta su crudeza luminosa. No puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero sí cómo respondes. Parece sencillo, y sin embargo, pocas veces lo practicamos. Permitimos que esos esquemas mentales gobiernen nuestras emociones y comportamientos, olvidando que la verdadera libertad radica en elegir nuestras respuestas. Claro está, esto no cambia de un día para otro. El primer paso es el silencio. Sí, lo leíste bien. Aprender a callar y dejar ir esos pensamientos. No es necesario montar un espectáculo para expulsarlos de tu vida. Solo basta con reconocer su aparición, identificarlos y dejarlos pasar sin darles alimento. Cuanta más atención les prestes, más poder adquieren. Imagina que es un pájaro encerrado en tu habitación. Cuanto más intentes atraparlo, más caos provoca. ¿Por qué no simplemente ignorarlo hasta que se canse de aletear? Otra técnica útil es cuestionarlos. Cada vez que una idea destructiva intente asustarte, pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Todo está tan mal o solo es una percepción exagerada? Con frecuencia descubrirás que no tienen fundamento real. Y si algo de verdad contienen, al menos podrás empezar a pensar en soluciones en lugar de perderte en el problema. Finalmente está la distancia. No hablo de volverte un ermitaño en la cima de una montaña, sino de aprender a separarte emocionalmente de lo que piensas. Tus pensamientos no te definen. Que algo cruce tu mente no significa que deba permanecer allí. Con práctica, aprenderás a verlos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que siempre permanece. Los pensamientos negativos son como pequeñas malezas que conviene arrancar con calma de tu vida. No requieren una batalla épica, sino un cambio de enfoque, paciencia y autoindagación. Porque, al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces determina quién eres. Número 9. Desorden físico y mental. A veces amanecemos con la sensación de que el mundo pesa un poco más de lo normal. Observas tu entorno y descubres que no se trata solo de un sentimiento. Tu espacio está abarrotado de objetos, papeles dispersos, ropa acumulada en la silla, y de algún modo, tu mente también parece un cajón caótico. No sé si a ti también te sucede, pero cuando mi alrededor está en caos, mi cabeza suele reflejar lo mismo. El desorden, tanto externo como interno, aunque no lo parezca, genera un ambiente de desesperación. Es todo aquello innecesario que nos distrae y erosiona nuestra serenidad. La acumulación no solo ocupa espacio físico, también consume energía mental. Cada objeto fuera de lugar, cada hoja de papel que debiste descartar hace meses, cada detalle olvidado que reaparece. Nada de eso es solo materia acumulada, es ruido. Un ruido que invade la mente con pequeñas tareas pendientes y preocupaciones invisibles que ni siquiera sabías que cargabas. ¿Conoces esa sensación de querer arreglar algo sin saber por dónde empezar? Ese es el punto clave. No se trata de resolver todo de golpe, sino de ir soltando con calma lo que ya no tiene sentido en tu vida. El primer paso es sencillo. Observa, mira tu entorno y pregúntate con honestidad, ¿de verdad necesito todo esto? Si llevas mucho tiempo sin usar algo, probablemente ya no lo necesitas.
Pero este proceso no aplica solo a lo material. El desorden mental opera igual. Acumulamos pensamientos, temores y resentimientos, como quien guarda objetos rotos esperando que algún día sean útiles. La verdad es que retenerlos solo nos encadena. ¿Qué hacer entonces? Déjalos ir en silencio, poco a poco. No necesitas dramatizarlo ni anunciarlo al mundo. Simplemente suéltalo. Deshazte de lo que no te aporta, tanto en el plano físico como en el mental. A veces, el silencio es el acto de rebeldía más profundo en medio de un mundo ruidoso. Si hay personas que drenan tu energía, proyectos que ya no te inspiran o pensamientos que solo te atrapan, suéltalos. No busques justificaciones ni te aferres más de lo necesario. Solo déjalos ir. Recuerda, el orden exterior suele reflejar el orden interior. Cuando aportas claridad a tu espacio, poco a poco la claridad también llega a tu mente. No es magia, es un proceso natural. Igual que cuando limpias un recipiente y de repente respiras mejor, porque al final cada cosa en su lugar significa una preocupación menos. Cada objeto liberado, cada pensamiento soltado, es un paso más hacia una vida más ligera y luminosa. Los estoicos entendían que lo superfluo no debía gobernar sus vidas. Sabían que el secreto estaba en centrar la atención en lo esencial, en lo que verdaderamente importa, y dejar que lo demás se disuelva. Esa misma filosofía nos recuerda que vivir rodeados de confusión física y mental es como caminar en una cueva sin salida. Pero cuando empiezas a quitar lo innecesario, descubres que la salida siempre estuvo allí, oculta tras el desorden. Si buscas paz interior, comienza limpiando tu entorno. Hazlo sin prisa, sin estridencias. Elimina con serenidad, pero de forma constante. Tu mente lo agradecerá. Como dijo Nelson Mandela, cuando el ruido se silencia, lo esencial se escucha con mayor claridad. 10. Comparaciones innecesarias. A veces me cuestiono por qué mantienes esa costumbre de medirte con los demás. ¿Acaso no sería más sensato enfocarte en ti mismo? No intentes justificarlo, todos caemos en eso alguna vez. Pero dime con honestidad, ¿realmente crees que sirve de algo? Es como si compitieras en una carrera en la que nadie más sabe que participas. Y lo peor, probablemente ni siquiera te importe. Mientras tanto, en tu mente estás calculando cada movimiento, cada atajo, cada logro ajeno. Compararte es como intentar ganar un concurso de canto utilizando la voz de otro. Es absurdo. Posees tu propio tono, tu propio compás, pero insistes en seguir el paso de alguien más. El problema es que este hábito, aparentemente inofensivo, va minando tu confianza poco a poco. Llega un día en que te despiertas sintiendo que no eres suficiente, que te falta velocidad, talento o valor. Y todo porque tu mirada se desvía hacia un lado en vez de avanzar de frente. La verdad es que la vida no es una competencia de velocidad, sino un viaje personal. Tú eliges el rumbo, las pausas y el ritmo. Sin embargo, si te concentras demasiado en los barcos que navegan a tu lado, lo único que haces es descuidar tu propio timón. Lo irónico es que, mientras observas a otro barco, probablemente ellos estén haciendo lo mismo contigo. Esa es la ridiculez de la comparación. Todos se vigilan entre sí, pero pocos disfrutan plenamente de su propia travesía. Aquí tienes una propuesta. Deja de compararte en silencio. Hazlo como quien se deshace de una prenda vieja que ya no le sirve. Nadie tiene que enterarse, pero tú sentirás la ligereza. Porque compararte con otros no solo carece de sentido, es también una forma de traicionarte. Le dices a tu interior que no eres válido por ti mismo, que necesitas ser otro,
para tener valor. Si lo piensas con calma, esa creencia es incoherente. Los estoicos ya lo señalaron. La única comparación legítima es contigo mismo, con la persona que fuiste ayer. Entonces, ¿qué hacer cuando surge esa voz interior que empieza a juzgarte frente a otros? La clave no es callarla, pues eso solo la hará gritar más fuerte. Escúchala, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué con esa persona en particular? ¿Qué te hace sentir menos? Luego, recuerda tus propios logros, tanto grandes como pequeños. Haz una pausa para valorar tus avances. Te sorprenderá lo fácil que es olvidarlos cuando estás pendiente de los demás. Otra práctica poderosa es la gratitud. Sí, puede sonar a consejo superficial, pero créeme, tiene un efecto transformador. Agradece lo que tienes, lo que has alcanzado, lo que eres. Cuando concentras tu atención en lo que posees y no en lo que te falta o en lo que otros exhiben, algo cambia. El peso de la comparación empieza a desvanecerse y entiendes que el único camino que importa es el tuyo. La filosofía de la gratitud enseña que la plenitud nace de reconocer lo suficiente, no de la constante búsqueda de más. En definitiva, la vida es demasiado breve para desperdiciarla corriendo en carreras imaginarias contra otros. Compararte solo desvía tu atención de lo esencial. Vivir con tu propio ritmo y tus propias reglas. Y créeme, cuando comienzas a hacerlo, descubres lo liberador que resulta. Te comparto una reflexión que me sostuvo en tiempos difíciles, amigo. Cuando dejas de observarte a través de los ojos de los demás, comienzas a descubrir quién eres en realidad. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario. En el silencio hallarás la respuesta. Espero con entusiasmo conocer tus experiencias. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube entienda que estos videos aportan valor a personas como tú. Eso nos inspira a seguir creando más contenido de este tipo. Te sugiero que revises los 2 últimos videos recomendados. Aprecio sinceramente tu tiempo y tu apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.